Bueno, Argentina entra en un virtual default, ¿no? Digamos que Argentina ya estaba en default antes de todo esto y por supuesto ahora con este anuncio formal habrá que ver la reacción de los mercados, la reacción de los acreedores, si finalmente esto se convierte en un acuerdo o es simplemente una propuesta. Creo que recién empieza la negociación. Los mercados empiezan a mostrar un poco su percepción sobre la situación de Argentina, pero claro, esto sucede en el medio de una pandemia mundial, de una crisis económica global, es decir, es otra la circunstancia distinta a la que tuvimos en otro momento, ¿no? Con lo cual va a ser muy difícil mensurar si esto ha sido un acierto o es un error, hasta que veamos caminar un poco esta semana y la siguiente la reacción de los mercados definitiva frente al ofrecimiento. Ahora, la preocupación es la pandemia, la preocupación hoy en Argentina me parece que es cómo hacemos arrancar la economía en un contexto en el que la sociedad necesita reunir recursos, que el Estado está desfinanciado, que la recaudación ha disminuido considerablemente y que el Estado no va a tener otra alternativa que emitir moneda porque claramente no tiene capacidad de endeudamiento, no va a recaudar y eso nos plantea un horizonte de caída del Producto Bruto, de probablemente una inflación que vaya incrementándose paso a paso y una recesión que se prolonga ya de una larga recesión que traía Argentina a una recesión más compleja, más sofisticada que la que vamos a vivir ahora. Difícil el cuadro de Argentina, no es el mismo que el del resto de los países del mundo. Argentina va a enfrentar una crisis de una magnitud superior al resto. ¿Cómo vio la posición que tuvo precisamente la oposición en esta situación? Creo que la oposición ha caído en una trampa peligrosa que tiene que ver con no querer criticar al presidente por la supuesta idea de que debemos estar todos alineados frente a un liderazgo que en una situación crítica necesita tener muchos apoyos y por otro lado tampoco tiene capacidad de respuesta en términos de plantear alternativas profundas diferentes, digamos, ¿no? Probablemente en muchos casos no lo puede hacer porque sería contradecir lo que hicieron durante 4 años en la gestión anterior, es decir, hoy habría que plantear reducción de impuestos, habría que plantear flexibilización laboral, reformas estructurales profundas del Estado, modernización del Estado. Eso no se está planteando porque la oposición tampoco puede decirlo porque no lo ha hecho en los 4 años anteriores, entonces caería en una especie de contradicción. Lo cierto es que Argentina necesita reformas importantes, las necesitaba antes y con esto por supuesto va a necesitarlas mucho más rápido. ¿Qué está pasando con el dólar? ¿Cuál es la sensación que hay en el sector económico en ese sentido? Bueno, a ver, el mercado está muy volátil en primer lugar, ¿no? Me parece que el sube y baja del tema del dólar obedece por supuesto a una gran desorientación, eso se está viviendo en todos los mercados. Es un mercado chico el del dólar blue en Argentina, pero significativamente ha tenido un repunte en estos días. Habrá que ver qué pasa cuando la gente tenga la necesidad de sacarse los dólares encima para poder cancelar sus obligaciones en pesos. Porque claramente la recesión va a llevar a muchos tenedores de dólares a la necesidad de liquidar esa posición, pasarse a peso y habrá que ver si no se acomoda en ese contexto. Creo que lo que está pasando esta semana tiene bastante más que ver con la cuestión macro de Argentina, con la deuda, con el probable default confirmado, la negociación, que con un hecho puntualmente que tenga que ver con la oferta y la demanda de dólares en Argentina. Yes.